El día que un médico se acercó y me susurró que no durmiera esa noche en mi casa y llamara a la policía. Entendí que durante 8 años, alguien había construido una mentira perfecta alrededor de mi hijo. Me llamo Roberto Álvarez Medina, tengo 65 años y vivo en León, Guanajuato. Durante mucho tiempo creí que el cansancio que sentía cada mañana era parte de la edad, de los huesos gastados y de las noches mal dormidas. Hoy sé que no. Era el peso de cuidar a mi hijo sin saber que el verdadero peligro no estaba en su cuerpo, sino en algo que aún no me atrevía a nombrar. Aquella mañana me desperté como siempre, a las 5 en punto. No necesito despertador desde hace años. Mi cuerpo aprendió solo la hora exacta en la que debo levantarme para atender a Diego, mi hijo. Desde hace 8 años, mi rutina es la misma. Salir de la cama en silencio para no despertar a Laura, mi esposa, preparar el desayuno y luego caminar despacio por el pasillo hasta la habitación de mi hijo. Cada paso lo doy con cuidado, no por el ruido, sino porque durante años he aprendido a moverme como si la casa fuera un hospital improvisado. Buenos días, hijo, le digo mientras abro las cortinas para dejar entrar la luz. ¿Cómo amaneciste hoy? Diego, con sus 19 años, me mira desde la cama especial que tuvimos que comprar después del accidente. Su rostro siempre tiene la misma mezcla de resignación y ternura que me parte el alma. Bien, papá. Aunque me duele un poco la espalda, responde con voz adormilada. Ahorita te ayudo con los ejercicios que recomendó el doctor, le digo mientras preparo todo para ayudarlo a levantarse. Nada de esto fue fácil. Después del accidente, tuvimos que adaptar la casa entera. Barras de apoyo en el baño, una silla especial para la regadera, una cama hospitalaria, una silla de ruedas ligera pero resistente. Todo cambió aquel día, 8 años atrás, cuando Diego cayó por las escaleras de la escuela. Tenía apenas 11 años. Los médicos dijeron que la lesión en su columna había afectado su movilidad de la cintura para abajo. No completamente paralizado, decían, pero con un daño irreversible. Yo no dudé ni un segundo. Vendí mi pequeño taller mecánico, el orgullo de toda mi vida, y me dediqué por completo a cuidar de mi hijo. «Apa», me dice, mientras lo ayudo a sentarse. «¿Crees que hoy podamos salir un rato después del doctor? Tal vez al parque». Lo miro y sonrío. «Sí. ¿El doctor nos da luz verde después de la revisión? Vamos, te lo prometo». Sus ojos se iluminan apenas, como si esa pequeña posibilidad fuera suficiente para sostenerlo un día más. Mientras lo ayudo a bañarse, recuerdo la vida que dejé atrás. 20 años arreglando motores, manos manchadas de grasa, clientes fieles y la satisfacción de resolver problemas imposibles. Todo eso quedó atrás sin que me doliera, porque nada era más importante que Diego. Después de vestirlo, lo llevo en su silla hasta el comedor. Laura ya está despierta preparando café. Desde que dejé de trabajar, ella asumió la carga económica de la casa. Consiguió un buen puesto administrativo y gracias a eso hemos podido pagar terapias, consultas y medicamentos. «Buenos días», dice sin mirarnos directamente. «El desayuno está casi listo. Hoy tenemos cita con el doctor», le recuerdo. Diego sonríe con entusiasmo. Laura se tensa apenas un segundo. Es un gesto mínimo, pero después de tantos años he aprendido a reconocerlo. «¿Es hoy?», pregunta mientras sirve el café. Pensé que era la próxima semana. No, es hoy. Lo anoté en el calendario de la cocina. Mira el calendario. Asiente. Pero algo, en su expresión, no me gusta. Dice que tiene una junta importante y que no podrá acompañarnos. No es la primera vez. Le digo que no se preocupe, que yo me encargo. El desayuno transcurre en un silencio extraño. Laura revisa su celular constantemente en Diego, baja la mirada. Cuando menciono nuevamente el parque, Laura responde con un tono más duro de lo necesario. Dice que no es buena idea, que Diego debe descansar después de la consulta. Miro a mi hijo y veo la decepción en sus ojos. Me duele más de lo que puedo explicar. Trato de intervenir, de suavizar las cosas, pero Laura se muestra firme. Dice que no debemos crear falsas expectativas. Me trago mis palabras. No quiero discutir frente a Diego, ¿no? He aprendido a callar muchas veces por su bien. Laura se despide con un beso en la frente de nuestro hijo y se va. Escucho su auto alejarse y algo dentro de mí se aprieta. Aunque todavía no sabía por qué,
Preparo todo para salir. Ayudo a Diego a subir al coche, guardo la silla en la cajuela y arrancamos rumbo al hospital. En el camino intento animarlo. Si todo sale bien, el fin de semana salimos, le digo. ¿De verdad, papá? Responde con una sonrisa tímida. Al llegar, nos recibe una doctora que nos informa que el médico habitual no podrá atendernos y que otro especialista tomará la consulta. No me gusta el cambio repentino, pero no tenemos opción. Aún no sabía que ese cambio marcaría el inicio de todo, porque fue en ese consultorio, minutos después, cuando un médico desconocido bajó la voz, se acercó a mí y me dijo las palabras que jamás podré olvidar. Entramos al hospital poco después de las 8 de la mañana. El lugar me resulta familiar hasta el cansancio. Durante 8 años he recorrido estos pasillos tantas veces que podría caminar con los ojos cerrados. Aún así, ese día algo se sentía distinto. No sabría explicar qué, pero desde el momento en que bajé del auto y ayudé a Diego a acomodarse en su silla, sentí una incomodidad extraña, como si algo estuviera fuera de lugar sin que yo pudiera señalar exactamente qué. Nos registramos en recepción y esperamos. Diego mira alrededor, distraído, observando a la gente pasar. Yo reviso el celular sin realmente ver nada. Pienso en Laura, en su gesto tenso durante el desayuno, en la forma en que cortó la conversación cuando mencionamos salir al parque. Siempre ha sido protectora. Me repito, siempre ha querido lo mejor para nuestro hijo. No había razón para sospechar de nada, o al menos eso creía entonces. Una enfermera nos llama por nuestro apellido y nos conduce a un consultorio distinto al habitual. Es más pequeño, más frío. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, el sonido distante de otros pacientes. Diego aprieta levemente los brazos de su silla. «Todo bien, hijo», le digo. «Solo es otro consultorio». Asiente, pero noto que está más callado de lo normal. El médico entra unos minutos después. Se presenta con voz tranquila. Es un hombre de mediana edad, serio, con una mirada atenta que no se parece a la de otros doctores que hemos conocido. Revisa el expediente en silencio durante más tiempo del que me resulta cómodo. Pasa páginas, frunce el ceño, vuelve a leer. Yo observo cada uno de sus gestos. Diego también lo mira. Inquieto, comienza la revisión. Hace preguntas que ya hemos escuchado decenas de veces. ¿Desde cuando siente dolor? ¿Si ha habido cambios? ¿Si ha notado algo diferente? Diego responde como siempre. Luego el médico hace algo que me sorprende. Realiza pruebas que nunca antes había visto. Toca las piernas de Diego de otra forma. Revisa reflejos con más atención. Le pide pequeños movimientos que, según yo, no deberían ser posibles. No digo nada, solo observo. Mientras tanto, el médico anota cosas en una hoja aparte, no en el expediente, en una hoja suelta. Eso me llama la atención. Durante un momento levanta la vista y me mira, como si quisiera decir algo, pero vuelve a concentrarse en su trabajo. El silencio se vuelve incómodo. Diego traga saliva. Yo siento como el corazón me late más rápido. Después de un rato, el médico se endereza y me pide, con tono profesional, que salga unos minutos al pasillo. Dice que es parte del protocolo con pacientes jóvenes, que a veces necesitan hablar a solas. No me gusta la idea, pero accedo. He confiado en médicos durante 8 años. No iba a empezar a desconfiar ese día. Salgo al pasillo y me siento en una banca. Los minutos pasan lentos. Miro el reloj una y otra vez. Me pregunto qué estarán hablando. Nunca antes ningún médico había pedido quedarse a solas con Diego. Algo dentro de mí empieza a inquietarse. Intento calmarme. Seguro es nada, me digo. ¿Seguro? Exagero. Cuando finalmente me llaman de nuevo, entro al consultorio y noto de inmediato que algo ha cambiado. Diego tiene el rostro pálido, confundido. El médico me pide que me siente. Su tono ahora es más serio. Comienza a hacerme preguntas sobre el accidente de Diego, sobre los primeros días, sobre los diagnósticos iniciales, sobre quién tomó las decisiones médicas. Respondo todo lo que recuerdo. Hablo del médico que lo atendió durante años, de las terapias, de los tratamientos. El médico escucha en silencio, asiente de vez en cuando. Luego toma el sobre con los estudios que llevábamos y los revisa con más detenimiento. Su expresión se vuelve tensa. Mira las imágenes, las compara con lo que acaba de evaluar, suspira, se levanta
y coloca una radiografía en la luz. Yo no entiendo nada de eso, pero puedo notar que algo no encaja. Se acerca a mí, baja la voz. Mira brevemente hacia la puerta, como asegurándose de que nadie esté escuchando, y entonces, casi sin mover los labios, me susurra unas palabras que me paralizan por completo. No duerma esta noche en su casa. Llame a la policía. Por un segundo siento que el mundo se detiene. No entiendo, no reacciono. Me quedo mirándolo, esperando que diga que es una broma, que explique, que retire lo que acaba de decir. Pero no lo hace. Solo me mira con una seriedad que nunca antes había visto en un médico. Intenta recomponerse, vuelve a su tono profesional y habla en voz alta sobre recetas, seguimiento y una próxima cita. Me entrega unos papeles con manos firmes, como si nada hubiera pasado. Antes de despedirse, vuelve a acercarse un poco más y, sin mirarme directamente, repite en voz baja que no estamos seguros y que debo actuar con cuidado. Salimos del consultorio. Diego me mira preocupado. Me pregunta qué pasó. ¿Por qué estoy tan callado? Le digo que nada, que el doctor solo recomendó unos ajustes al miento, no sé qué otra cosa hacer. Camino por el hospital como en automático. Cada persona que pasa a nuestro lado me parece sospechosa. Cada mirada me incomoda. De regreso al auto, las palabras del médico retumban una y otra vez en mi cabeza. No duerma esta noche en su casa. Llame a la policía. ¿Por qué? ¿De qué se supone que debo proteger a mi hijo? Durante 8 años, creí que el peligro estaba en su cuerpo, en su columna dañada, en una caída absurda. Nunca imaginé que el verdadero peligro podía estar mucho más cerca. Mientras conduzco de regreso, miro a Diego por el retrovisor. Él observa el paisaje sin decir nada, ajeno a la tormenta que se ha desatado dentro de mí. Y en ese momento, aunque todavía no entendía nada, supe una cosa con absoluta certeza: a nada de lo que creía sobre nuestra vida volvería a ser igual. El camino de regreso a casa se me hizo eterno. No encendí la radio. No quise escuchar nada que no fuera el sonido del motor y mi propia respiración. Cada semáforo parecía durar demasiado. Diego rompió el silencio un par de veces, preguntándome si todo estaba bien. Le respondí que sí, que solo estaba cansado. Otra mentira más, pensada para protegerlo, aunque en ese momento ya no sabía exactamente de qué. Al llegar, noté de inmediato que la puerta principal estaba cerrada, como siempre, pero algo en la casa se sentía distinto. Tal vez era yo. Tal vez era el miedo filtrándose por primera vez en mi rutina de 8 años. Ayudé a Diego a bajar del coche y entramos. Todo parecía en orden, demasiado en orden. El silencio era espeso, incómodo. Laura aún no había regresado del trabajo. Diego me dijo que se sentía somnoliento, que la pastilla que le dieron en el hospital lo había dejado raro. Eso volvió a encender una alarma dentro de mí. Le pregunté si sentía mareos, náuseas o algo más. Me dijo que no, solo mucho sueño. Lo ayudé a llegar a su habitación y a recostarse. En cuestión de minutos se quedó dormido profundamente, más rápido de lo normal. Me quedé sentado a su lado unos instantes, observando su respiración, asegurándome de que estuviera bien. 8 años, cuidándolo así. 8 años creyendo que todo estaba bajo control. Me levanté y salí al pasillo, con el corazón apretado. Las palabras del médico regresaron con fuerza. No duerma esta noche en su casa, llame a la policía. Pero, ¿cómo llamas a la policía sin saber qué decir? ¿Qué denuncias cuando ni siquiera entiendes el peligro? Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban. Me obligué a respirar hondo. Decidí que necesitaba observar, no confrontar. Si había algo extraño, debía verlo con mis propios ojos. Caminé lentamente por la casa, la sala, el comedor, el baño. Todo estaba, como siempre, demasiado normal. Y fue entonces cuando algo pequeño, casi insignificante, llamó mi atención. En el bote de basura de la cocina había un envase vacío de pastillas. No lo reconocí, lo saqué y lo observé con cuidado. No era ninguno de los medicamentos que Diego solía tomar. No recordaba haberlo visto antes. Lo guardé en el bolsillo sin saber por qué, como si mi instinto me gritara que no debía dejarlo ahí. Escuché la puerta abrirse. Laura
había regresado. Entró saludando con una naturalidad que me pareció forzada. Me preguntó cómo había ido todo. Le respondí con frases cortas, sin dar detalles. Dije que el médico había hecho algunos ajustes y nada más. La observé con atención. Sus gestos, su tono, la forma en que evitaba mirarme directamente cuando mencioné que Diego estaba dormido. Fue a la habitación de nuestro hijo y salió al poco rato diciendo que se veía muy cansado, que la consulta seguramente lo había agotado. Me preguntó si el doctor le había dado algo nuevo. Le dije que no estaba seguro. Ella respondió rápido que seguramente era normal, que los medicamentos a veces provocaban eso. Demasiado rápido, demasiado segura. Durante la cena apenas probé la comida. Laura hablaba de su trabajo, de una reunión, de problemas administrativos. Yo asentía sin escuchar realmente. Mi mente estaba en otro lugar, en el envase de pastillas en mi bolsillo, en los documentos médicos, en el tono del doctor, en la forma en que Laura había reaccionado al saber que otro médico nos había atendido. Más tarde, cuando ella se fue a ducharse, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Entré a su estudio. Sabía que guardaba ahí documentos importantes. También sabía dónde escondía la llave del archivador. La encontré exactamente donde siempre. Abrí la carpeta con el nombre de Diego en informes, recetas, notas médicas, en todo. Parecía normal, hasta que empecé a comparar fechas, cifras, diagnósticos. Había demasiadas repeticiones, demasiadas coincidencias. En el fondo, encontré recibos de transferencias bancarias, grandes cantidades. A nombre del médico que había tratado a mi hijo durante años, sentí un nudo en el estómago. Guardé todo rápidamente cuando escuché pasos acercarse. Cerré el archivador y fingí revisar unos papeles cualquiera cuando Laura entró al estudio. Me preguntó ¿qué hacía ahí? Le dije que buscaba documentos del seguro médico. Me miró fijo durante unos segundos que se me hicieron eternos. Luego dijo que ella se encargaba de eso, que no debía preocuparme. Su voz era calmada, pero había algo duro detrás de sus palabras, algo que no había notado antes. Esa noche casi no dormí. Me acosté al lado de Laura, escuchando su respiración tranquila, preguntándome desde cuándo dormía tan profundamente mientras yo cargaba con todo. Pensé en Diego, en su habitación, en su cuerpo adormecido por una pastilla que no debía haber tomado. Pensé en los 8 años que le dediqué por completo, y por primera vez, una idea terrible cruzó mi mente. ¿Y si nunca fue el accidente el verdadero problema? Me levanté antes del amanecer. Fui a ver a Diego. Seguía dormido, respirando con normalidad. Sentí alivio y culpa al mismo tiempo. Saqué el envase de pastillas del bolsillo y lo observé bajo la luz tenue. No sabía aún qué significaba, pero sabía que nada de esto era una coincidencia. El médico había dicho que no durmiera en esa casa esa noche. Yo había ignorado su advertencia, y mientras observaba a mi hijo, entendí que, tal vez, ya había cometido un error del que no podría volver atrás. El resto de la mañana transcurrió en una tensión silenciosa. Laura se fue a trabajar como si nada hubiera pasado, dándome un beso rápido en la mejilla y diciendo que regresaría tarde. La observé salir desde la ventana. Su auto se perdió al final de la calle y por primera vez en 8 años sentí alivio al quedarme solo con Diego. Ese sentimiento me llenó de culpa. Nunca había pensado algo así sobre mi propia esposa. Esperé unos minutos antes de moverme. Necesitaba asegurarme de que Diego siguiera bien. Entré a su habitación. Dormía profundamente, demasiado. Me acerqué y lo llamé en voz baja. No respondió. Mi corazón se aceleró. Lo llamé de nuevo, un poco más fuerte. Esta vez, abrió los ojos lentamente. Desorientado, me dijo que sentía el cuerpo pesado, como si no pudiera despertarse del todo. Le toqué la frente. No tenía fiebre. Aquello no me gustó nada. Fue entonces cuando tomé una decisión. Saqué el teléfono y marqué el número que el doctor me había dado. Contestó casi de inmediato, como si estuviera esperando mi llamada. Le dije que estaba en casa, que Diego estaba dormido y que algo no se sentía bien. Hubo un silencio breve del otro lado. Luego me dijo que escuchara con atención, que no hablara desde la casa y que saliera si podía. Me repitió que no debía quedarme ahí esa noche, bajo ninguna circunstancia. Le pregunté
¿Qué significaba todo eso? Me dijo que no podía explicarlo por teléfono, que había cámaras, registros, gente observando. Me pidió que revisara cualquier medicamento nuevo, cualquier documento extraño, cualquier cosa que no cuadrara. Le mencioné el envase de pastillas que había encontrado. Su tono cambió de inmediato. Me dijo que guardara eso, que no lo dejara en la casa y que, si podía, se lo llevara más tarde. Colgué con las manos sudorosas, miré alrededor. La casa seguía en silencio, pero ya no me parecía un lugar seguro. Decidí actuar. Preparé una pequeña mochila con lo indispensable: ropa para Diego, documentos, dinero. No quería levantar sospechas. Fui a su habitación y le dije que íbamos a salir un rato, que necesitábamos cambiar de aire. Me miró confundido, pero asintió. Estaba acostumbrado a confiar en mí. Ayudarlo a vestirse fue más difícil de lo normal. Estaba débil, torpe. Algo en su cuerpo no reaccionaba como de costumbre. Eso reforzó mis sospechas. Lo ayudé a subir al coche y guardé la silla en la cajuela. Mientras conducía, le dije que iríamos a casa de mi hermana, que necesitábamos quedarnos ahí esa noche. Me preguntó si mamá lo sabía. Le dije que le avisaría después. El camino se me hizo eterno. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver el auto de Laura o algún vehículo siguiéndonos. Cada bocina, cada frenada brusca, me ponía en alerta. Al llegar al departamento de mi hermana, sentí un poco de alivio. Nos recibió sorprendida, pero no hizo demasiadas preguntas. Siempre fue así. Nos ayudó a acomodarnos y le preparó algo ligero a Diego. Cuando por fin pude estar a solas, revisé el envase de pastillas con calma. Busqué el nombre en internet. Lo que encontré me heló la sangre. No era un simple analgésico. Era un medicamento fuerte, usado para provocar somnolencia profunda y confusión, especialmente en tratamientos psiquiátricos. No había ninguna razón para que Diego lo estuviera tomando. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del doctor. Me preguntó si ya estaba fuera de la casa. Respondí que sí. Me dijo que había revisado nuevamente los estudios de Diego y que había algo que no podía ignorar. Las imágenes no coincidían con los síntomas, no después de tantos años. Me pidió que al día siguiente llevara a Diego al hospital, pero que no fuera con mi esposa, que inventara cualquier excusa. Sentí que el mundo se me venía encima. Durante 8 años confié ciegamente. Durante 8 años defendí diagnósticos que ahora parecían tambalearse. Miré a Diego, que dormía en el sofá respirando lentamente. Pensé en todas las veces que lo vi esforzarse, frustrarse, resignarse. Pensé en las palabras del médico: no duerma esta noche en su casa. Llamé a la policía. En esa noche casi no dormí. Me quedé sentado, vigilando, escuchando cualquier ruido del pasillo. Cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba. Sabía que algo grande estaba a punto de salir a la luz, algo que podía destruir todo lo que creía conocer. Y mientras observaba a mi hijo dormir, entendí que ya no había vuelta atrás. Si quería protegerlo de verdad, tendría que enfrentar una verdad que aún no estaba preparado para aceptar. Al amanecer, apenas había dormido unos minutos. Me levanté antes que Diego despertara y me quedé observándolo en silencio. Su respiración era tranquila, pero su cuerpo parecía más frágil que nunca. 8 años cuidándolo día y noche. 8 años creyendo que todo era inevitable. Y ahora, por primera vez, sentía que algo no encajaba desde el principio. Cuando despertó, le dije que iríamos nuevamente al hospital, que el médico quería repetir algunos estudios. Me preguntó si mamá iría con nosotros. Dudé un segundo antes de responder. Le dije que no, que estaba muy ocupada con el trabajo. Diego asintió sin discutir. Nunca lo hacía. Esa obediencia silenciosa me dolió más que cualquier otra cosa. Antes de salir, revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes perdidos de Laura. No los abrí. No estaba listo para leerlos. Arranqué el coche y conduje directo al hospital, evitando calles habituales, sin saber exactamente por qué. Sentía que cualquier movimiento podía ser observado. Al llegar, el doctor ya nos estaba esperando. Nos hizo pasar por una entrada lateral, lejos de las áreas comunes. Diego fue llevado a una sala de exploración. El doctor me pidió que esperara afuera. Esta vez no discutí. Me senté, con las manos entrelazadas, sintiendo como cada minuto pesaba como una hora.
Escuchaba voces apagadas, el sonido de instrumentos, pasos rápidos. Recordaba cada consulta de los últimos años y me preguntaba, como nunca había dudado. Cuando finalmente me llamó, su expresión era distinta. No era solo preocupación, era certeza en mí. Pidió que me sentara. Me habló despacio, con cuidado, como si cada palabra pudiera romper algo. Dentro de mí me dijo que había revisado los estudios originales de Diego, los primeros, los de cuando ocurrió el accidente, y luego los comparó con los informes posteriores. Lo que me dijo después me dejó sin aire. Según esos estudios iniciales, la lesión de Diego nunca había sido lo suficientemente grave como para justificar una pérdida permanente de movilidad. No había daño medular irreversible, no había explicación médica clara para que mi hijo pasara 8 años en una silla de ruedas. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que había un error, que algo se le escapaba, pero no lo hizo. Me explicó que había señales claras de manipulación en los informes posteriores, diagnósticos repetidos, valores alterados, tratamientos innecesarios. Me habló de algo llamado abuso médico, de casos en los que un paciente es mantenido en una condición de enfermedad que no existe o que ya no está presente. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en Diego, pensé en Laura, pensé en Mian. Le pregunté si Diego podía caminar. El doctor no respondió de inmediato. Me dijo que necesitaba hacer más pruebas, pero que había reflejos, respuestas musculares, señales que nunca deberían haber estado ahí si el diagnóstico hubiera sido real. Me dijo que había hablado a solas con Diego y que mi hijo le confesó algo que nunca se atrevió a decirme, que a veces, cuando estaba solo, sentía que podía mover las piernas más de lo que le decían, que una vez intentó ponerse de pie y que alguien lo detuvo, diciéndole que podía quedar peor, que después de eso dejó de intentarlo por miedo y por no decepcionarme. Sentí que algo se rompía dentro de mí en 8 años. 8 años de miedo, 8 años de silencio impuesto. El doctor me miró fijamente y me dijo que necesitaba ser muy claro conmigo, que no debía confrontar a mi esposa todavía, que no sabía hasta dónde llegaba esto, que había indicios de que alguien había falsificado documentos médicos durante años. Me pidió que colaborara, que observara, que grabara conversaciones, si podía, que no volviera a dormir en casa, que protegiera a Diego por encima de todo. Me habló de la posibilidad de involucrar a la policía, pero me dijo que necesitaban pruebas sólidas, a no sospechas. Cuando salí de esa sala, mis piernas temblaban. Diego estaba sentado en una camilla, mirándome con una mezcla de esperanza y miedo. Le sonreí como pude. Le dije que el doctor creía que con terapia podía mejorar mucho o no. Le dije todo. No aún. Mi teléfono vibrón era Laurent. Esta vez contesté. Me preguntó dónde estábamos. Le dije que en el hospital, que el médico quería hacer más pruebas en su voz. Se tensó. Me preguntó qué médico se lo dije. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego, dijo que iría para allá. Colgué. El doctor me miró. Sabía lo que eso significaba. Me dijo que teníamos que movernos rápido, que Diego no debía verla, que la verdad estaba empezando a salir a la luz y que alguien iba a intentar detenerla. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. El mayor peligro no era descubrir la verdad. El mayor peligro era lo que alguien estaba dispuesto a hacer para que nunca la descubriéramos. El doctor no esperó a que yo reaccionara. Me tomó del brazo con firmeza y me dijo que debíamos movernos de inmediato, que mi esposa ya estaba en camino y que no era seguro que se encontrara con Diego en ese momento. No me dio tiempo de hacer preguntas. Llamó a una enfermera, habló en voz baja y en cuestión de segundos estábamos siendo guiados por un pasillo distinto, lejos de las salas comunes. Nunca había estado en esa parte del hospital. Era más silenciosa, más fría, como si no existiera para el resto del mundo. Diego me miraba sin entender. Sus ojos buscaban respuestas que yo no sabía cómo darle. Le dije que era solo un cambio de habitación, que el doctor quería observarlo con más calma. Asintió, confiando en mí como siempre. Esa confianza me dolió más que cualquier otra cosa, porque durante 8 años la había sostenido sin saber que quizá
estaba protegiendo una mentira. Nos llevaron a una sala pequeña, casi escondida. El doctor cerró la puerta con llave. Me explicó que solo sería por unos minutos hasta que pudiera coordinar con seguridad el hospital. Me pidió que me sentara junto a Diego. En el silencio entre nosotros era pesado. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando Diego rompió el silencio. Me dijo, casi en un susurro, que había algo que necesitaba contarme. Me habló de las veces que sintió cosquillas en las piernas, de cómo podía mover los dedos de los pies cuando nadie miraba. Me dijo que una vez se lo contó a su madre y que ella se asustó, que le dijo que no volviera a intentarlo, que podría quedar peor, que yo no soportaría otra mala noticia. Escuchar eso fue como recibir un golpe directo al pecho. Me sentí culpable, ciego, ingenuo. Le tomé la mano y le dije que nunca, nunca me decepcionaría por querer mejorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que siempre tuvo miedo de perderme si no hacía lo que le decían. Unos minutos después, el doctor regresó. Me dijo que había confirmado algo importante, que las respuestas neurológicas de Diego eran incompatibles con el diagnóstico que le dieron durante años, que sus músculos estaban débiles, sí, pero no paralizados, que con terapia intensiva había una posibilidad real de que pudiera volver a caminar. No pude hablar. Sentí como las lágrimas me corrían sin poder detenerlas. 8 años, 8 años robados. Miré a Diego. Él me miraba con una mezcla de esperanza y miedo, como si no se atreviera a creerlo del todo. El doctor me preguntó si Diego quería intentar ponerse de pie. Solo unos segundos. Con ayuda, Diego dudó. Me miró buscando aprobación anacenti. Lo ayudé a deslizarse fuera de la silla. Sus piernas temblaban violentamente. Me sostuvo con fuerza del brazo. Durante un segundo pensé que caería. Pero no cayó. Permaneció de pie. Apenas unos segundos, pero suficientes para cambiarlo todo. Diego comenzó a llorar. Yo también. Nadie dijo nada. No hacía falta. Ese momento confirmó lo que el médico sospechaba y lo que yo ya empezaba a temer. Mi hijo nunca estuvo realmente condenado a una silla de ruedas. El doctor nos interrumpió con urgencia. Seguridad había informado que una mujer estaba preguntando insistentemente por Diego a mi esposa. Exigía verlo. Decía que tenía derecho. El doctor fue claro. No la dejarían pasar. No, sin una orden. Me dijo que ya había contactado a un colega que trabajaba con la policía, que la situación era demasiado grave para seguir ignorándola. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Tenemos que hablar. Ahora, no respondí. Minutos después volvió a vibrar. Estás cometiendo un error. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nunca antes me había escrito así. El doctor me dijo que debíamos mantenernos ahí hasta que llegara ayuda. Que ya no se trataba solo de un diagnóstico incorrecto. Se trataba de algo más grande. Manipulación, control, abuso, palabras que nunca imaginé asociar a mi propia familia. Me senté junto a Diego, que seguía temblando, no solo por el esfuerzo físico, sino por la avalancha de emociones. Le prometí que no lo dejaría solo, que pasara lo que pasara. No permitiría que nadie volviera a decidir por su cuerpo ni por su vida. Y mientras escuchábamos pasos apresurados en el pasillo, voces elevándose detrás de puertas cerradas, comprendí algo que me heló la sangre. La verdad, ya había despertado, y alguien iba a hacer todo lo posible por volver a enterrarla. Los pasos en el pasillo se hicieron más intensos. Voces bajas, luego discusiones contenidas. Alguien hablaba con firmeza. Otra persona insistía. Yo no necesitaba escuchar nombres para saber quién era. Laura había llegado. El doctor entró nuevamente a la sala. Cerró la puerta con cuidado y me dijo que la situación estaba escalando. Seguridad del hospital había sido alertada y la policía estaba en camino. Me pidió que mantuviera la calma y que, pasara lo que pasara, no abriera la puerta. Diego me miró asustado. Me preguntó si mamá estaba enojada. Le dije que estaba preocupada, que los adultos a veces reaccionamos mal cuando las cosas se salen de control. No era toda la verdad, pero era lo único que podía decirle sin romperlo. Le tomé la mano
Sentí que todavía temblaba, no solo por el esfuerzo de haberse puesto de pie, sino por el miedo acumulado durante años. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo de Laura Ann. Abre la puerta. Estás exagerando todo, no respondí. Segundos después, llegó otro. Ese médico no sabe nada. Está confundiendo a Diego. Cada palabra me confirmaba que algo estaba terriblemente mal. Laura nunca hablaba así. Nunca escribía con ese tono. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. La mujer con la que había compartido más de 20 años ya no me resultaba reconocible. El doctor regresó con un hombre de traje oscuro. Se presentó como Inspector Ramírez, de la policía. Me pidió que le contara todo desde el principio. Hablé sin detenerme. El accidente, los diagnósticos, las terapias, los documentos, las pastillas, el susurro del médico. Cada palabra me costaba, pero también me liberaba. El inspector escuchó en silencio, tomando notas, observando a Diego con atención. Le pidió a Diego que le contara, con sus propias palabras, cómo se sentía realmente mi hijo. Dudó. Me miró, asentí en Diego. Habló de las sensaciones en las piernas, del miedo, de las advertencias, de las pastillas que lo hacían sentir lento y confundido. El inspector frunció el ceño, me miró y me dijo algo que jamás olvidaré. Esto no parece un error médico, parece un patrón. En ese momento escuchamos gritos en el pasillo. La voz de Laura, elevada, exigiendo entrar, diciendo que yo estaba secuestrando a su hijo, que el hospital no tenía derecho a retenerlo. El inspector salió para hablar con ella. Yo me quedé con Diego, abrazándolo, escuchando fragmentos de la discusión a través de la puerta. Laura lloraba, gritaba, luego bajaba la voz, como si intentara convencer. Pasaron varios minutos que me parecieron horas. Cuando el inspector volvió, su expresión había cambiado. Me dijo que Laura había cometido un error. En su desesperación, había dicho cosas que no debía. Había mencionado tratamientos, diagnósticos y decisiones médicas que nunca debieron pasar por ella. Palabras que no diría a alguien que no supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. El inspector me dijo que iban a abrir una investigación formal, que necesitaban revisar los expedientes médicos completos, hablar con el doctor que trató a Diego durante años y analizar las transferencias bancarias. Me advirtió que esto sería largo y doloroso, que mi esposa podría ser detenida para declarar. Sentí un vacío en el pecho. Aún sabiendo la verdad, escuchar eso me rompía. Diego me preguntó si su madre iba a ir a la cárcel. No supe qué responder. Le dije que los adultos debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, pero que lo más importante ahora era su salud. Le prometí que nadie volvería a obligarlo a vivir con miedo. Esa noche nos quedamos en el hospital bajo protección. Afuera, la mentira empezaba a desmoronarse. Yo lo sabía. Laura también. Y mientras miraba a mi hijo dormir, por primera vez sin pastillas que lo apagaran, comprendí algo devastador. No todos los monstruos levantan la voz. Algunos te dicen que te aman, mientras te quitan la vida, poco a poco. La mañana siguiente, amaneció gris. No recuerdo haber visto el sol. Tal vez salió, pero para mí, el mundo seguía cubierto por una nube espesa de incertidumbre. Diego dormía en la cama del hospital, tranquilo, sin los sobresaltos de otras noches. Por primera vez, en mucho tiempo, no parecía dopado ni agotado. Solo cansado como alguien que empieza a despertar después de años de oscuridad. El inspector Ramírez regresó temprano. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y un gesto serio. Me pidió que saliera al pasillo para hablar con más privacidad. Me dijo que habían comenzado a revisar los expedientes médicos de Diego. No solo los recientes, sino los de los primeros meses después del accidente. Lo que encontraron confirmaba las sospechas del doctor. Los informes iniciales hablaban de una lesión leve, tratable, con buen pronóstico, nada que justificara una discapacidad permanente. Luego vinieron los documentos posteriores. Cambios sutiles al principio, casi imperceptibles. Un término alterado aquí, un valor ajustado allá. Con el tiempo, los diagnósticos se volvieron más graves, más definitivos, como si alguien hubiera ido empujando la historia médica de mi hijo hacia un destino que nunca fue real. El inspector me dijo que eso no sucede por error, requiere intención y tiempo. Me mostró copias de transferencias bancarias, grandes sumas,
regulares, siempre dirigidas al mismo médico, el especialista que había tratado a Diego durante años. El mismo al que yo defendí tantas veces. El mismo en quien confié sin dudar. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no cuestioné? Nada. El inspector me dijo que habían localizado a ese médico, que estaba nervioso aunque había pedido un abogado, que negaba todo. Pero también me dijo algo más, que alguien más aparecía de forma constante en los registros administrativos. Mi esposa Laura figuraba como autorizante en decisiones que legalmente no le correspondían. Cambios de tratamiento, renovaciones de recetas, ajustes y terapias. Todo pasaba por ella. Regresé a la habitación con un nudo en la garganta. Diego me miró y supo de inmediato que algo iba mal. Me preguntó qué estaba pasando. Dudé. No quería cargarlo con más dolor. Le dije la verdad, pero en partes que el médico antiguo había mentido, que los papeles no eran reales, que él no estaba tan enfermo como le hicieron creer. Diego cerró los ojos. No lloró, solo respiró hondo. Me dijo algo que me destrozó entonces. ¿Todo ese tiempo fue innecesario? No supe qué responder, porque la respuesta era sí. En ese mismo día, el doctor volvió a evaluar a Diego con más pruebas, con más cuidado. Confirmó lo que ya sabíamos. Sus músculos estaban debilitados por la falta de uso, no por daño neurológico. Con terapia intensiva podría recuperar movilidad real. No sería fácil, no sería rápido, pero era posible, muy posible. Mientras tanto, la investigación avanzaba. El inspector regresó por la tarde con una noticia que me dejó helado. Habían encontrado registros de recetas duplicadas, medicamentos que Diego nunca debió tomar, sustancias que provocaban somnolencia, confusión y dependencia leve. Todas firmadas por el mismo médico. Todas autorizadas por Laurau, mi esposa. No solo había aceptado la mentira, la había sostenido activamente. Esa noche, Laura pidió verme. Quería hablar conmigo. El inspector me aconsejó que no estuviera a solas con ella. Acepté hablar, pero solo en presencia de la policía. Laura llegó con el rostro demacrado, los ojos enrojecidos. No gritó. No discutió. Se sentó frente a mí y me dijo que todo lo había hecho por amor, que tenía miedo de perder a Diego, que tenía miedo de perderme a mí. La miré y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Le pregunté una sola cosa: si alguna vez dudó, si alguna vez pensó que estaba destruyendo la vida de su propio hijo. No respondió. Bajó la mirada. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Cuando se la llevaron para declarar, sentí un vacío imposible de describir. No solo estaba perdiendo a mi esposa, estaba perdiendo la historia que creía haber vivido. Todo lo que pensé que era sacrificio, amor y destino. Ahora tenía otro nombre: a manipulación. Y mientras observaba a Diego intentar mover sus piernas en la cama, con esfuerzo pero con esperanza, entendí algo que me dio fuerzas para seguir. La verdad, por dolorosa que sea, siempre devuelve lo que la mentira roba. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado junto a la cama de Diego, escuchando el sonido regular de las máquinas y su respiración tranquila. Cada tanto abría los ojos y me miraba, como si necesitara confirmar que yo seguía ahí. Yo asentía en silencio. No hacía falta decir nada. Por primera vez en muchos años, sentía que estábamos del mismo lado de la verdad. A la mañana siguiente, el inspector Ramírez regresó acompañado de otra persona. Un hombre mayor, de traje oscuro, con el rostro tenso y la mirada esquiva. Era el médico que había tratado a Diego durante años. Nunca lo había visto fuera de su consultorio. Sin bata, sin autoridad. Parecía más pequeño, más humano. Más culpable. El inspector me pidió que me sentara. Me dijo que el médico había decidido hablar, que había aceptado colaborar a cambio de reducir su responsabilidad. Yo no sabía si quería escuchar lo que tenía que decir, pero necesitaba hacerlo. Por Diego, por mí. El médico comenzó a hablar con voz baja. Dijo que al principio no fue su idea, que después del accidente los estudios mostraban una lesión leve, que el pronóstico era bueno, que Diego
podía recuperarse con terapia. Pero entonces, Laura regresó sola al hospital. Dijo que estaba aterrada, que no soportaba la idea de que algo peor pudiera pasar, que le pidió tiempo para adaptarse, tiempo para que yo no abandonara la casa, tiempo para que la familia no se desmoronara. Según él, al principio solo alargaron el tratamiento, un diagnóstico ambiguo, a un poco más de reposo, un par de medicamentos innecesarios. Nada grave, decía. No, yo sentía náuseas escuchándolo, porque sabía que las mentiras pequeñas siempre piden más con el tiempo. Laura comenzó a pedir cambios más grandes, más terapias más estudios más limitaciones, siempre con el argumento del miedo, y siempre con algo más dinero. El médico bajó la mirada cuando dijo esa palabra. Pagos regulares. Bien disfrazados, justificados como honorarios especiales. Nadie cuestionaba nada. Yo nunca cuestioné nada. Pero entonces, dijo algo que me dejó sin aire. Laura no solo tenía miedo de perder a Diego, tenía miedo de perder el control. Durante esos años, mientras yo dejaba mi trabajo y giraba mi vida entera alrededor de mi hijo, ella se convirtió en la única persona indispensable, la única que tomaba decisiones, la única que sabía lo que era mejor. Según el médico, ella creía sinceramente que sin esa estructura, la familia se rompería, que yo me iría, que Diego crecería y ya no la necesitaría, así que construyó una realidad donde eso nunca pasaría. El médico confesó que, con el tiempo, entendió que ya no se trataba de medicina, se trataba de dependencia de control, de mantener a Diego frágil, dependiente, pequeño, y a mí, ocupado, cansado, agradecido. Dijo que quiso detenerse varias veces, que sabía que estaba mal, pero el dinero y el miedo lo mantuvieron callado. No lo escuché terminar. Me levanté y salí de la sala. No podía respirar. Caminé por el pasillo sin rumbo hasta que encontré una ventana. Afuera, la ciudad seguía igual. La gente iba y venía. El mundo no se había detenido en solo el mío. Cuando regresé, el inspector me dijo que Laura había confesado también. No negó nada. Solo repitió una frase, una y otra vez. Lo hice para protegerlos. Esa frase me persiguió durante días, porque en nombre de la protección había destruido 8 años de la vida de nuestro hijo. Entré a la habitación de Diego. Estaba despierto. Me miró con calma, como si supiera que ya no había secretos. Me senté a su lado y le dije la verdad, toda, sin adornos, sin suavizarla. Diego escuchó en silencio. No lloró, no gritó. Solo me preguntó algo que jamás olvidaré. Si yo hubiera caminado antes, ¿me habrías dejado de amar? Sentí que el corazón se me partía en dos. Le dije que no, que jamás, que mi amor nunca dependió de su silla, ni de su cuerpo, ni de su fragilidad. Que si alguna vez parecía cansado, era del miedo de perderlo, no de cuidarlo. Diego cerró los ojos y respiró hondo. Me dijo que durante años creyó que su valor estaba en no causarnos problemas, que pensó que estar enfermo era la única forma de no ser abandonado. Nos abrazamos durante mucho tiempo, sin palabras, sin mentiras. Y en ese abrazo, entendí algo que me marcó para siempre. El daño más grande no fue físico, fue hacerle creer a un niño que no merecía ser libre. Los meses siguientes fueron los más difíciles, y al mismo tiempo, los más luminosos de nuestras vidas. Diego comenzó terapia intensiva casi de inmediato. Al principio, cada movimiento era un esfuerzo enorme. Sus músculos estaban débiles, atrofiados por años de desuso, pero su sistema nervioso respondía. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa, un dedo que se movía con más firmeza, un paso sostenido un segundo más. Una mañana en la que logró ponerse de pie sin que sus piernas cedieran. Yo estaba ahí, en cada sesión, no como cuidador cansado, sino como testigo de un renacimiento. 8 años de miedo no se borran de un día para otro. Diego tenía pesadillas. A veces se despertaba sobresaltado, preguntándome si alguien iba a obligarlo a volver a la silla. Yo me sentaba a su lado y le repetía lo mismo. Cada noche ya eres libre, hijo. Nadie volverá a decidir por tu cuerpo. El proceso legal avanzó lentamente. Pero avanzó. El médico fue acusado de fraude, abuso médico y falsificación de documentos. Mi esposa enfrentó cargos por maltrato,
manipulación y administración indebida de medicamentos. Nunca la volví a ver a solas. Cuando me preguntaron si quería hablar con ella, dije que no, no por odio, sino porque entendí que algunas conversaciones ya no reparan nada. Un día, el inspector Ramírez me llamó. Me dijo que el caso sería usado como precedente, que ayudaría a destapar otros similares, que Diego no solo había recuperado su vida, sino que, sin saberlo, estaba ayudando a salvar otras. Cuando colgué, miré a mi hijo caminando con ayuda de las barras, concentrado, decidido, y sentí un orgullo imposible de describir. 6 meses después, Diego dio sus primeros pasos sin apoyo. No fueron perfectos, fueron torpes, temblorosos, humanos. Lloramos los dos, no de tristeza, de liberación. Ese día, cuando regresamos a casa, él dejó la silla de ruedas en un rincón del garage. No la tiró, no la rompió. Simplemente la dejó ahí, como quien deja atrás algo que ya no define quién es. Yo volví a trabajar. Abrí un pequeño taller otra vez. Nada grande, nada ambicioso, solo lo suficiente para sentir el aceite en las manos y la vida avanzando. Diego comenzó a estudiar, descubrió que quería ayudar a otros niños que pasaron por hospitales, por diagnósticos, por miedos que nadie debería cargar. Dice que quiere ser terapeuta. Yo lo escucho y pienso que incluso en la oscuridad más profunda, algo bueno puede nacer. A veces, me pregunto, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo confié tanto, cómo normalicé el cansancio, el silencio, la obediencia? La respuesta siempre es la misma, porque el amor, cuando se mezcla con el miedo, puede cegarte. Y porque nadie te enseña a desconfiar de quien dice protegerte. Hoy, cuando miro a mi hijo caminar por el pasillo de casa, entiendo algo que tardé 65 años en aprender. El verdadero daño no siempre deja cicatrices visibles. A veces te convence de que no puedes levantarte, hasta que alguien te recuerda que siempre pudiste. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela, porque hay verdades que solo salen a la luz cuando alguien se atreve a contarlas.